Gracias. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Es un gozo estar nuevamente congregados en este lugar para adorar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes y nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta hermosa mañana, un poco fría para mí, pero sé que a algunos les gusta el frío, así que me alegro por ellos, me alegro por los que les gusta el frío. Yo prefiero un poquito más caliente, aunque me gusta el frío, pero no tanto, no para andar afuera. Amado, es un gozo tenerlos con nosotros. Si usted lo visita, pues estamos felices de que usted esté con nosotros. Veo que tienen aquí, están de fiesta la familia Adán acá, porque tienen familia aquí visitándolo y eso es bueno, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque esté con nosotros. Y nos gozamos también en los hermanos que hacían, algunos no los veía desde el año pasado, ¿cierto? Así que feliz año a los que no había visto desde el año pasado. Sean bienvenidos. Ustedes saben que hemos venido siguiendo una serie de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Y bueno, habíamos tomado unas vacaciones para hacer la serie sobre la iglesia, pero obviamente ya llevamos un tiempo lejos de la carta de los romanos y creo que es tiempo de que volvamos allá, ¿cierto? Te invito a abrir tu Biblia en Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos es una epístola maravillosa. El apóstol Pablo escribió esta epístola aproximadamente en el año 56 después de Cristo, desde la ciudad de Corinto, ¿verdad? Durante su tercer viaje misionero. Pablo se había propuesto en varias ocasiones ir y visitar a Roma, la iglesia de Roma, pero hasta el momento en que él escribió esta carta le había resultado imposible. Y el propósito cuando él escribió esta carta es darle instrucción apostólica a una iglesia que no había tenido hasta ese momento ningún apóstol en medio de ellos. Entonces, el enfoque de esta epístola es sobre el Evangelio de Dios, las grandes verdades doctrinales del Evangelio de la gracia. O sea, Romanos es una epístola donde la doctrina de la salvación es presentada de una manera única. Y por eso el título de esta serie es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Porque lo que Pablo hace es explicar qué es el Evangelio de Dios, cuáles son las doctrinas fundamentales que lo componen. Y bueno, un recordatorio rápido de lo que hemos visto hasta aquí. Voy a hacerlo breve. En el capítulo 1, del verso 1 al 17, el apóstol Pablo hace una introducción, un saludo, y ahí inmediatamente Pablo nos presenta el Evangelio, la potencia del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. ¿Cierto? Entonces, él empieza con eso. La necesidad del Evangelio en todo el mundo, de predicar este Evangelio en todo el mundo. Desde el verso 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, final del capítulo 3, Pablo habla sobre el problema universal. La necesidad universal. ¿Sabe cuál es el problema universal? El pecado. Pablo, como un perito fiscal, acusa a todos los hombres, judíos, gentiles. La humanidad toda está bajo pecado. Por tanto, toda la humanidad necesita la justicia de Dios. Carece de la justicia de Dios. Desde el capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 5, verso 21, Pablo habla de la justificación por fe. Y esa es una doctrina fundamental del Evangelio. ¿Ok? Solo por la fe un pecador es justificado, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Bien. Y desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, el apóstol Pablo habla sobre la santificación, que no es más que la demostración de la justicia de Dios. ¿Qué significa? Todos aquellos que han sido justificados por la fe van a ser santificados. Dios no salva a nadie para dejarlo como estaba. Dios te salva para librarte de la pena por el pecado, para librarte del poder del pecado, y también algún día nos librará de la presencia del pecado. Y esto es un resumen de lo que hemos visto en los capítulos 1 al 8 hasta donde estamos hoy, que nos ha tomado aproximadamente 2 años y medio. El día de hoy vamos a ver Romanos 8:28. Bueno, vamos a empezarlo. Creo que me va a tomar como 3 semanas. Romanos 8:28. Abre tu Biblia, por favor. Romanos 8:28. Y este pasaje habla sobre la esperanza del cristiano. ¿Ok? La esperanza del cristiano.
Si tienen su libertad, Romanos 8:28, yo les voy a rogar a todos, por favor, que ustedes me presten su atención y les voy a pedir que vayamos junto al Señor en este momento en oración y pidamos al Espíritu Santo que Él nos guíe en esta mañana. Amado Dios, te damos la gloria y la honra que tú mereces, porque solamente tú eres santo, como cantamos ahorita, Señor, solamente tú eres digno de recibirla. Señor, venimos ante ti pidiéndote que tú perdones todos nuestros pecados, que tú nos limpies de pecados, Señor, para poder estar en plena comunión contigo. Y que en esta hora, Señor, tú nos permitas recibir el mensaje de tu palabra, Señor, que tú prepares nuestras mentes, prepares nuestros corazones, Señor, y que, Señor, nos des un corazón receptivo, dócil a tu palabra. Usa tu palabra para transformar nuestras vidas, Señor. Úsala como un cincel para quitar, Señor, todo aquello que sea un impedimento en nuestra vida, Señor, y todo aquello que no te agrada, Señor. Rogamos que, Padre, al estudiar tu palabra, a través de ella tú nos hables y tú nos llenes de tu presencia, tú nos transformes a la imagen de tu amado Hijo, Señor. Y pido, Señor, que tú bendigas esta congregación y que ahora, Señor, tu Espíritu nos guíe a todos y nos ilumine para entender este mensaje. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén, amén, amén. Guerra, posible guerra con Irán. Terremotos en Puerto Rico. Incendios en Australia. En algunos países hay unas inundaciones que las personas se están ahogando. Y en otros una sequía que la gente se está muriendo de sed. ¿Cierto? Un titular de la prensa podía ser un mundo sin esperanza. Hay una confusión, un caos en el mundo increíble. Un mundo sin esperanza podría ser realmente una manera de definir lo que estamos viviendo. ¿Sabe? Es fácil hablar de esperanza cuando todo marcha bien. Cuando todas las cosas están como deben estar, cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos una buena relación con nuestra familia, cuando tenemos todas las necesidades cubiertas. Pero ¿qué de hablar de esperanza cuando estamos sufriendo? Es algo diferente, ¿cierto? Cuando estamos sufriendo, es diferente nuestra perspectiva. ¿Y qué? Cuando ese sufrimiento nos toca a nosotros, porque hemos hablado de sufrimiento, hay gente que está sufriendo en este momento, pero a nosotros nos parece algo lejano, nos parece algo distante, y como no tiene nada que ver con nosotros, sí están sufriendo, pero no nos identificamos con eso. Pero ¿qué cuando el dolor, cuando el sufrimiento es nuestro? Cuando somos tú y yo los que estamos sufriendo. ¿Hay consuelo en la Escritura? ¿Hay consuelo en el medio del dolor? ¿Sabe? Algunos expositores han dicho que Romanos 8 es el capítulo más esperanzador de toda la Escritura. Y si usted pregunta por qué, el comentarista suizo F. Godet afirmó que es porque este pasaje comienza con un no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bien. Y termina con un no hay separación. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. C.A. Fox agregó que en el medio de Romanos 8 también hay no hay derrota para el cristiano. No hay derrota para aquellos que están en Cristo Jesús. Para la mayoría de los cristianos, Romanos 8:28 es una declaración muy reconfortante y muy esperanzadora. Nos da esperanza. ¿Por qué? Porque Romanos 8:28 nos enseña que Dios gobierna providencialmente nuestras vidas de tal manera
que Él se asegura de que todo lo que nos sucede a nosotros, a los cristianos, funcione para nuestro máximo beneficio. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los cristianos. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los cristianos. Ahora, ¿cómo es que Dios lo hace? Ese es el secreto, ¿verdad? Pablo en este pasaje nos enseña que Dios lo hace mediante su cuidado providencial sobre su pueblo y cumpliendo su propósito. Ahora, yo sé que dije esto muy rápido, así que voy a ir más despacio. Voy a ver el primer punto hoy. Los 3 puntos son su providencia, su pueblo y su propósito, pero hoy voy a ver nada más que su providencia. Nos vamos a quedar ahí nada más. Bien, y lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. De ahí podía haber hablado 3 o 4 semanas, pero voy a tratar de hacerlo en una sola semana. Bien. Verso 28 comienza diciendo, y sabemos. ¿Lo ve ahí? Y sabemos. O sea, Pablo se refiere aquí a algo que es del conocimiento común de los cristianos. Algo que él asume que todos los cristianos debemos conocer. Bien. Lejos de ser inconsistente con la salvación, los creyentes genuinos sabemos que las aflicciones y los sufrimientos presentes contribuyen a nuestro bien. ¿Escuchó eso? Un cristiano genuino entiende que la Biblia nunca promete que un creyente estaría exento de sufrimiento, de pruebas y de dificultades. ¿Me escuchó? Jesús nunca dijo que viviríamos exentos de problemas. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y la Escritura también dice que todos los que quieran vivir piadosamente padeceríamos persecución. Entonces, un creyente genuino entiende eso, entiende que Dios nunca prometió que los creyentes estaríamos exentos de problemas, exentos de dificultades, exentos de enfermedades. La Biblia nunca promete eso. Amén. Aunque hay muchos predicadores que lo prometen, ¿cierto? Amén. Ven a Cristo y serás rico, famoso y exitoso. Ahora, ¿cómo es que nosotros sabemos esta verdad? ¿Cómo es que tenemos este conocimiento? Bueno, el doctor William Hendrickson afirma que lo sabemos mediante el conocimiento de pasajes bíblicos específicos que enseñan que en la providencia de Dios todas las cosas resultan en bendición para los hijos de Dios, siendo el mal invalidado para bien. Y ahí cita una serie de pasajes bíblicos, ¿cierto? Yo quiero que usted entienda, eso es precisamente lo que Pablo está diciendo en Romanos 8:28. Eso es precisamente lo que Pablo está explicándonos en Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, en la versión Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo vio ahí? Muy bien. Pero, si usted tuviera la Biblia de las Américas, no sé cuántos de ustedes la tienen, la Biblia de las Américas traduce este texto de esta manera. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, si usted tuviera la Biblia de las Américas, usted vería que sobre el término bien, ahí existe un numerito. Un número 1, ¿sí o no? Y si usted ve abajo, va a ver una nota que dice que algunos manuscritos antiguos dicen, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Y yo creo que esa es una mejor traducción. Esa es la mejor traducción en el contexto. O sea, los manuscritos más antiguos evidencian que la mejor traducción sería decir que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de aquellos que le aman. ¿Me escuchó? O sea, no son las cosas, no es la suerte, ni la casualidad, ni las circunstancias, ni el azar los que cooperan para el bienestar de los cristianos.
Tu vida no depende del destino, no depende de las circunstancias, no depende de lo que suceda. Esta magnífica promesa para cumplirse, esta promesa de Romanos 8:28 requiere de la acción divina providencial. Requiere que Dios esté a cargo. Ahora, yo sé que el término providencia no está en la Escritura. ¿Ok? Y es un término que los teólogos usan para dar una definición de ciertas cosas. Ahora, yo quiero que usted entienda que aunque no esté en la Escritura, la enseñanza de la providencia de Dios sí está en la Escritura. ¿Entendió eso? Es una manera de resumir una enseñanza teológica, simplemente eso. ¿Ok? Ahora, el nuevo diccionario de teología define la providencia de Dios de esta manera. La providencia de Dios es la operación benéfica de la soberanía de Dios mediante la cual todos los acontecimientos son dirigidos y dispuestos para realizar aquellos propósitos de la gloria y de bien para los cuales fue hecho el universo. Y si se lo dijera en mis palabras, la providencia de Dios no es más que la acción de Dios por la cual Él cumple sus propósitos en la tierra a través de los ángeles, los demonios y los hombres. Al final de cuentas, todo depende de Dios y Dios está en control de todo. No hay un átomo del universo que se mueva sin que Dios no lo apruebe. No cae uno de un árbol sin que Dios no lo apruebe. No muere un pajarillo sin que Dios no lo apruebe. Tú tienes vida hasta el día que Dios lo apruebe. Yo quiero que usted recuerde, Romanos 8 habla de la seguridad eterna de los cristianos. ¿Ok? Y la seguridad eterna sigue siendo el tema de esta pequeña pero importante sección. O sea, hay personas que son cristianas y tienen duda de su salvación es segura o no. Hay creyentes que creen que pueden perder su salvación. Y la razón por la que creen que pueden perder su salvación es porque ellos creen que pueden hacer algo para ganarla. Si la salvación dependiera de ti y de mí, ninguno de nosotros tendría salvación porque lo hubiéramos perdido hace mucho tiempo. ¿Bien? Ahora, aquí existe un pequeño debate sobre quién es el sujeto del verbo cooperar, del verbo sinergei. Algunos estudiosos sostienen que el sujeto es el Espíritu Santo. Recuerden que Romanos 8 habla de la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Romanos 7 nos presenta la inhabilidad humana para vivir la vida cristiana. Habla de cómo el pecado tiene poder todavía aún sobre los redimidos y nos resulta imposible en nuestras propias fuerzas vivir la vida cristiana. Recuerda eso, ¿cierto? Romanos 8 nos habla de la victoria del cristiano sobre la carne y el pecado mediante la obra del Espíritu Santo. Romanos 8 es un triunfo de victoria sobre el pecado. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, hasta el verso 27, el Espíritu Santo ha sido preeminente. El ministerio del Espíritu Santo ha sido preeminente en Romanos 8. ¿Me sigue hasta ahí? Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Thomas R. Snyder en que los argumentos de que Dios y no el Espíritu Santo es el que emerge como sujeto es aún más convincente. Bien. Si usted lee incluso el comentario judío del Nuevo Testamento, afirma que con el verso 27 dejamos atrás el ministerio de Ruach HaKodesh, que no es más que el ministerio del Espíritu Santo, y pasamos a la seguridad ofrecida por Dios el Padre de tener un propósito indescifrable, ¿ok? Que también puede ser traducido como un plan para su pueblo. O sea, habla del propósito de Dios para su pueblo. Bien. Y esos serán los temas que vamos a analizar las próximas semanas. El pueblo de Dios y el propósito de Dios. Bien. Eso es lo que vamos a analizar las próximas semanas. Ok. El punto es que aquí está hablando de la soberanía de Dios en general. Y está enfocando en la obra del Padre. Yo quiero que usted entienda, la soberanía de Dios es una piedra angular en la teología de Pablo. ¿Qué significa? Dios es soberano, implica que Dios está en control de todo. Todo. ¿Y todo incluye qué? Todo. Lo bueno
lo malo, cada circunstancia. Dios está en control de todo. Bien, no hay nada que escape del control de Dios. Eso es importante que lo entendamos. Y esa es una doctrina que permea la teología de Pablo y que permea la Biblia de principio a fin. El apóstol Pablo reconocía a Dios como el creador, el sustentador y el gobernante personal del universo. El universo no existe por casualidad, no existe independiente de Dios. Dios es quien controla el universo, Dios sustenta el universo y Dios guía el universo. Y lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 8:28 es que Dios está en control de todas las circunstancias. ¿Me escuchaste? Dios está en control de todas las circunstancias, las buenas, las mejores, pero también del mal y el sufrimiento. ¿Me escuchaste? Aún el mal y el sufrimiento que experimentamos es resultado del decreto o la permisión divina. Y la Biblia nos dice también que Él usará aún esas circunstancias para nuestro máximo bien. Yo sé que lo que estoy enseñándole es un poco complicado. Y quizás algunos pueden pensar que lo que estoy diciendo es una blasfemia. Y quizás algunos me pregunten, ¿qué evidencias bíblicas tiene de lo que está diciendo? Qué bueno que me preguntaron. ¿Qué evidencias bíblicas tenemos de que Dios haya decretado sufrimiento de una persona? Te voy a dar el ejemplo supremo. Te voy a dar el ejemplo supremo. Escucha las palabras del apóstol Pablo en Hechos 4, 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo, ¿sabe el término consejo ahí? Boulé significa consejo, plan, designio, propósito. O sea, para lo que estaban haciendo los romanos y los judíos al crucificar a Cristo fue el plan de Dios, el consejo de Dios. Dios usó el pecado de esta gente para cumplir su propósito. Y su propósito era que Cristo muriera por la humanidad, por aquellos que Él iba a salvar. ¿Entendió eso? Así que ellos, sin saberlo, en su rebeldía, estaban cumpliendo el propósito de Dios. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea, Dios usó el pecado de aquellos hombres para cumplir sus propósitos. ¿Entiende eso? Y Dios decretó que Cristo iba a morir, el justo por los injustos. Desde la eternidad pasada, aún antes de que la creación existiera, Dios decretó, Dios predeterminó que Jesús moriría una muerte sustitutiva y expiatoria como parte de su plan redentor. ¿Dónde está eso en la Escritura? Usted puede leerlo en 2 Timoteo 1:9 y puede leerlo en Apocalipsis 13:8. Dice que desde ante la fundación del mundo el Cordero de Dios había sido inmolado. ¿De qué manera? Dios había decretado que Él iba a morir en nuestro lugar. Esa era parte de su plan redentor. ¿Ok? Yo quiero que usted entienda, y esto es difícil de entender para los cristianos hoy porque existe una ignorancia terrible en cuanto a la soberanía de Dios, a lo que significa el término soberanía de Dios. La mayoría de los cristianos tenemos un Dios muy pequeño, un Dios limitado. ¿Ok? Yo quiero que tú me escuches muy bien lo que voy a decir porque esto es importante. Dios ha escrito toda la historia de acuerdo con su plan eterno. ¿Me escuchaste? Dios ha escrito toda la historia de la humanidad acorde a su plan eterno. Y la crucifixión de Jesús no fue una excepción. Yo quiero que tú veas conmigo en Isaías 46, 9 al 10, donde dice: acordado de todas las cosas, de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y note lo que dice después: y no hay nada semejante a mí. ¿Sabe? Esto es lo que hace Dios un ser único.
Usted no puede entender esto, ni yo tampoco puedo entenderlo humanamente, porque tu mente y mi mente es finita, pero Dios es infinito, Dios es sabio, Dios es omnisciente, Dios es perfecto en todos sus atributos. Yo quiero que te entiendas, aunque tú te pasaras toda tu vida estudiando un solo atributo de Dios, nunca llegarías a entenderlo. ¿Por qué? Porque Él es infinito, Él es perfecto en cada uno de sus atributos. Tú y yo no. Entonces, entender esto para ti y para mí es imposible. Tenemos que recibirlo simplemente por fe. ¿Entiendes eso? Amén. Yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ahora, vea lo que dice el verso 10. Que anuncio lo por venir desde cuándo. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, nuevamente, vea el término ahí, mi consejo, o sea, está hablando de su plan, de su designio, de su decreto. Mi consejo permanecerá y haré ¿qué cosa? Todo lo que o sea, lo que Dios está diciendo ahí es que Él anuncia el porvenir del principio. Ahora, ¿cómo puede anunciar el porvenir desde el principio? Porque Él sabe lo que va a pasar. ¿Cómo lo sabe? Porque Él lo controla. Él lo controla. Aún el diablo es el pobre diablo de Dios, dijo alguien por ahí. Dios está en control de todo lo que ocurre. De todo lo que ocurre. No dudes eso, hermano. El día que tú y yo entendamos eso, vamos a vivir en paz. Porque tú y yo queremos controlar lo que sucede. Queremos controlar las circunstancias. Queremos estar bien. Y pensamos que podemos controlar lo que tenemos alrededor. Y la verdad es que tú y yo no podemos controlar nada. Solo Dios está en control de todo lo que sucede. Y lo otro que tenemos que entender es que la voluntad de Dios siempre se cumple. No importa quiénes se opongan. La voluntad de Dios siempre se cumpla. Te voy a poner dos ejemplos bíblicos para que tú entiendas lo que estoy tratando de explicar de una manera práctica. De cómo Dios permitió el dolor y el sufrimiento de creyentes genuinos. Y los ejemplos que vamos a usar son el de Job y el de José. Ya vimos el de Cristo, ¿verdad? Bueno, aunque Cristo fue el Dios hombre, no es solamente un creyente, es mucho más que eso. Aunque Dios afirmó que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, usted puede ver eso en Job capítulo 1, ¿verdad? Job capítulo 1 verso 8 dice todas esas cosas. O sea, Dios reconoció a Job como un hombre con todas estas cualidades. Sin embargo, si usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta que Dios permitió que Job sufriera la pérdida de sus hijos, la pérdida de todas sus riquezas materiales, primero, y como si esto no fuera suficiente, después Dios permitió que aún el diablo afectara su salud física. Yo creo que usted entienda, el poder del diablo está restringido. Dios tenía que darle poder. Y es lo que quiero que usted quede en su mente, que usted entienda. Porque la mayoría de la iglesia carismática ve como una pelea cósmica en la que de un lado está Satanás y en otro lado está Dios. Y como que la pelea es media pareja y a veces está ganando Satanás y a veces Dios está perdiendo, ¿verdad? Yo quiero que te entienda, la Biblia nos enseña eso. En la Biblia hay un solo Dios. No hay nada como Él. Y solamente Él es todopoderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente. El diablo es un ser creado y su poder es limitado. Y Dios podía acabarlo con un solo soplido. ¿Entiendes eso? Ahora, lo que quiero que tú veas aquí es cómo Dios permitió el sufrimiento de este hombre, a pesar de que él era un creyente genuino. Eso es lo que me interesa que tú entiendas. ¿Ok? En medio de esa situación, en Job capítulo 2, versos 9 al 10, dice que entonces la mujer de Job no era muy creyente, creo que era medio incrédula. ¿Aún retienes tu integridad?, le pregunta. Maldice a tu Dios y muérete. Oiga, con una esposa como esa, prefiero estar soltero, ¿sabes? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien, y después ¿qué dice?
y el mal no lo recibiremos. Job, ¿qué te está diciendo? Que el mal proviene de Dios. Alguna gente oye esto y dice, está hablando blasfemia, ¿cierto? Note la pregunta de Job. ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? O sea, Job está declarando ahí que el mal, el término que usa es ra, que significa maldad, la calamidad, que el mal como el bien, ambos provienen de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Job? Sencillo. Si Dios es todopoderoso, y Él lo es, entonces Él puede erradicar el mal inmediatamente si Él quisiera. Satanás existe porque Dios lo quiere que exista. Porque Él podría exterminarlo hoy mismo. Dios podría exterminar el mal hoy mismo si Él quisiera, ¿o no? Amén. Si no pudiera, entonces no es omnisciente. O no es omnipotente. ¿Sí o no? Amén. Entonces la pregunta es ¿por qué Dios no lo quita? ¿Por qué Dios no erradica el mal? ¿Sí o no? ¿Por qué Dios no acaba con el mal? Bueno, yo puedo dar muchas respuestas, pero la única que te voy a dar, porque ese no es mi propósito hoy, está en Génesis 6.5. Génesis 6.5. Marca tu Biblia en Romanos 8, no está ahí. Génesis 6.5. Lee Génesis 6.5 conmigo. ¿Ya estás ahí? Y vio Jehová que la bondad de los hombres, ¿qué cosa? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué significa? Si Dios erradicara el mal, ¿sabes qué? Tendría que acabar con la humanidad. Y ya lo hizo una vez en el diluvio, pero Él prometió que en su paciencia Él iba a ser misericordioso hasta el día en que Él redimiera a aquellos que Él ha escogido para salvación. La razón por la que Dios no ha erradicado la humanidad es porque el mal es porque tendría que erradicar a la humanidad entera, porque la humanidad entera está corrupta por el pecado. ¿Entendiste eso? Sí. Y si Dios lo hubiera hecho, ni tú ni yo hubiéramos podido entrar al reino de los cielos. Hello. Lo que yo quiero que tú veas conmigo es que fue Dios quien permitió que Satanás afectara la vida de Job. No fue el poder de Satanás. No fue hasta que Dios le dio permisión que el diablo pudo tocarlo. ¿Entiendes eso? Es Dios el que está en control del universo. Y Él controla aún al diablo. Aún la maldad de los hombres, aún la maldad de los demonios, aún la maldad de Satanás está bajo el control soberano de Dios. Escúchame bien. Todo lo que sucede es porque Dios lo decretó y Dios lo permitió en su decreto, incluidos la calamidad y el bien. Y usted puede ver algunos textos que van a apoyar eso. Eclesiastés capítulo 7, verso 14. Anótelos y después lo busque en su casa. Eclesiastés 7, 14. Lamentaciones 3, 37 al 38 y Amós 3, 6. Busque esos textos en su casa y usted va a ver que ahí habla de cómo Dios está en control aún. Yo quiero que usted entienda, eso no significa que Dios sea la causa del mal. La causa del mal es Satanás, sus demonios y los hombres caídos. Pero Él decidió permitirlo en su misericordia para poder rescatar dentro de la humanidad aquellos que habíamos sido creados a su imagen y semejanza, para rescatar a algunas personas. ¿Entendió eso? Dios usa el mal, pero Él no es la causa primaria. Él usa a Satanás y a los seres caídos para cumplir su propósito. Y he puesto el ejemplo de Job y he puesto el ejemplo de la muerte sacrificial de Cristo. Cómo Él usó a los pecadores para que ejecutaran a Cristo. ¿Entiende eso? Amén. Esto es teología. Y yo sé que a la iglesia no le gusta muchas veces la teología. Pero si no entiendes teología, nunca vas a conocer a Dios ni cómo funciona. Ni vas a entender estas verdades. Yo sé que esto que estoy enseñando es difícil de entender.
y todavía es más difícil de aceptar. Pero la Biblia nos enseña que el Señor en su soberanía y en su providencia hace que incluso las cosas malas que nos suceden funcionen para nuestro bien. ¿Sabe? Job entendía esta verdad teológica. Es la diferencia entre los creyentes de hoy, que muchas veces no entendemos esta verdad y la rechazamos, ¿verdad? Su vida es un testimonio práctico de cómo funciona la providencia divina. Vamos a ver las palabras de Job que demuestran su confianza en Dios y que evidencian por qué Dios confiaba también en él. ¿Sabe? Cuando Job estaba en medio de las pruebas, él dijo en Job 13:15, Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Me escuchaste? Aunque él me matare. ¿Qué significa? Aunque yo muera, yo estoy dispuesto a seguir confiando en él. Porque yo sé que mi Redentor vive y que aún me levantará del polvo. Esas son las convicciones de un creyente genuino. Yo quiero que te entiendas, Job salió de aquellas pruebas con una fe renovada y fortalecida. Una fe y un mayor conocimiento y dependencia en Dios. ¿Cómo yo lo sé? Job capítulo 42, verso 1 al 5 dice, respondió Job a Jehová y dijo, verso 5, de oídas te había oído. Dice, mas ahora mis ojos te ven. O sea, yo vi a Dios de una manera diferente de la que yo lo veo ahora distinto, lo veo más grande, más sublime. Lo veo como lo que Él es, el Señor del universo, el que sostiene todas las cosas. La prueba perfeccionó su fe. Y finalmente se nos dice en Job 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Como afirma el doctor J. Montgomery Boyce, este texto no enseña que la enfermedad, el sufrimiento, la persecución, el dolor o cualquier otra cosa de por sí sea buena. O sea, no es lo que estamos diciendo. Nosotros no estamos diciendo que lo malo sea bueno. Yo quiero que usted entienda eso. Por el contrario, estas son cosas malas. El odio no es amor, la muerte no es vida, la pena no es alegría, el mundo está lleno de maldad. Pero lo que el texto enseña, y esto es importante, es que Dios usa estas cosas y otras para lograr sus propios fines para su pueblo. Dios saca el bien del mal, y el bien, como vimos, es nuestra conformidad con el carácter de Jesucristo. Yo quiero que tú entiendas, lo que Dios quiere no es que tú seas feliz. Y ese es el error humano, que pensamos que Dios quiere que nosotros seamos felices. Lo que Dios quiere es que tú seas santo y que tú seas transformado cada día más a la imagen de su Hijo. ¿Entiendes eso? Los sufrimientos y los males más agonizantes que son infligidos a los creyentes, la Biblia dice que Dios en su providencia los utilizará y transformará para su bien. ¿Sabe? En su homilía sobre Romanos 8:28, Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, dice que Dios usa cosas dolorosas de esta manera para mostrar su gran poder. El otro ejemplo bíblico que quiero usar es José. Ustedes no sé cuántos han leído la historia de José en Génesis, ¿verdad? Se nos dice que los hermanos estaban celosos de José y pensaron primero en asesinarle. Génesis 37:20. Ellos pensaron en matarlo. Pero que finalmente decidieron venderlo como esclavo. Eso está en Génesis 37, 26, 28. ¿Ok? Sin embargo, cuando usted continúa leyendo, vemos que fue el mismo José quien confesó que fue Dios quien providencialmente usó el pecado de sus hermanos para enviarlo a él a Egipto y de ese modo preservar la vida de su familia y de la incipiente nación de Israel. ¿Cómo yo lo sé? Venga conmigo a Génesis 45, versos 7 y 8. Después en su casa lea desde el verso 5. Dice, y Dios me envió delante de vosotros. O sea, ¿quién lo había enviado a Egipto? Dios, no los hermanos. Los hermanos lo habían vendido.
por su pecado, pero Dios había usado el pecado de sus hermanos para que él fuera a Egipto y ahí cumplir un propósito. Dios me envió delante de vosotros. ¿Para qué? Para preservaros posteridad. ¡Wow! O sea, los hermanos en su pecado habían intentado hacer mal contra él, pero José entiende que es Dios quien usó ese pecado para cumplir un propósito más grande que ninguno de ellos podía entender. ¿Está viendo eso? Amén. Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida mediante gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino ¿quién? Dios. ¡Wow! Dios. José entendía la soberanía de Dios y entendía que todo lo que había pasado con él era porque Dios lo había permitido y que había un propósito más grande que él no podía entender en ese momento, pero que al final, ahora él entendía. Así que José atribuye su presencia en Egipto a la providencia divina y no al pecado de sus hermanos. José entendía el concepto de que Dios es soberano. Escucha las palabras de José que validan la doctrina de la providencia divina. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Fíjense, o sea, ustedes, mis hermanos, ustedes pensaron mal contra mí. Ustedes me querían matar. Ustedes me vendieron como esclavo. Eso no estuvo bien, ¿cierto? Eso fue un pecado serio, grave. Pero ve lo que dice después: mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahí ve la providencia divina orando. Amén. Dios usó aún el pecado y la maldad de sus hermanos para cumplir su propósito. José entendía esto. Muchos creyentes modernos no lo entendemos. José entendía que su vida, como debemos entenderlo tú y yo, que nuestras vidas están en las manos de Dios. Si usted está en Cristo, su vida está en manos de Dios. Amén. Jesús dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Amén. José sabía que cada una de aquellas circunstancias adversas que él había pasado, porque él, no solamente esto, él tuvo varias adversidades fue acusado falsamente en Egipto, fue apresado, pero José sabía que Dios usaría todas aquellas cosas para manifestar su propia gloria y para bendecirle mucho más allá de lo que él podía entender o comprender. Y la Biblia nos demuestra que José terminó siendo el gobernador de Egipto. Y después de Faraón, el hombre más importante en esa nación. Y él salvó a Egipto y salvó a su familia de perecer. ¿Entiende eso? Amado, el punto que quiero que usted entienda es que Dios gobierna providencialmente nuestras vidas. Tu vida y mi vida, Dios las gobierna providencialmente. De tal manera que Él hace que todas las circunstancias que tú y yo vivimos, incluidos los sufrimientos que tú y yo experimentamos y los males agonizantes que tú y yo tenemos que atravesar, las aflicciones, Dios hace que todo eso tenga un propósito bueno para nosotros. O sea, es Dios quien hace esto. ¿Ok? Es Dios quien hace esto. Dios hace que todo lo que sucede funcione para nuestro máximo bien. Es importante que entendamos esta doctrina. Es importante que entendamos esta enseñanza. ¿Por qué? Porque esta doctrina, amado hermano, es la base de la esperanza y del consuelo práctico que usted y yo tenemos. Si yo no confiara en que Dios está en control de mi vida, ¿sabe? La vida no tendría sentido. Si yo no confiara en que Dios está en control de mi vida, yo no estoy en control de nada. El término de la palabra cooperar ahí, Dios hace
que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Viene del griego sinergeo, que significa trabajar con o trabajar en conjunto. Y enfatiza que es una actividad continua de Dios. Ahora, ¿sabe? Hay unas personas que usan este término sinergismo para hablar de que el pecador puede buscar a Dios por sí mismo. Eso no es lo que estamos enseñando. Un pecador no puede buscar a Dios por sí mismo, no puede hacer nada independiente. Lo que Pablo está dejando muy claro aquí es que es la voluntad providencial de Dios la que hace que todas las circunstancias, incluido el sufrimiento y los males más agonizantes infligidos a los creyentes, y no una sinergia natural de circunstancias y eventos en nuestras vidas, las que hace que todas estas circunstancias cooperen para nuestro bien. ¿Qué significa? Dios está continuamente obrando en tu vida y en mi vida. Y Dios está velando por ti de una manera que tú y yo no entendemos. ¿Ok? Y cuando se habla del bien ahí, se afirma que todas las cosas cooperan para nuestro bien, del griego agatos. Algunos comentaristas afirman que esto es escatológico, ya que lo bueno será evidente y plenamente realizado solo al final del tiempo. O sea, podemos ver cosas buenas aquí, pero en realidad siempre, mientras estemos en este mundo, vamos a estar contaminados por las condiciones pecaminosas y caídas en las cuales vivimos. ¿Entiende eso? El bien supremo no lo veremos aquí. El bien supremo lo veremos cuando estemos en la presencia de Dios, donde no habrá más presencia de pecado. ¿Comprende eso? Ahora, quiero aclarar algo. El sufrimiento y el martirio de muchos santos a lo largo de la historia de la iglesia es una clara evidencia de que Dios no siempre elige librarnos del sufrimiento temporal y de la muerte. Pablo fue un ejemplo de eso. El autor de esta carta fue un ejemplo de eso. ¿Verdad? Ustedes saben que Pablo fue un apóstol y que Pablo fue ejecutado por su fe en Cristo. ¿Sí o no? Pero ¿saben lo que dijo Pablo en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quisiera aún más, o sea, prefiero aún partir y estar presente con el Señor que estar en cuerpo, dijo Pablo. Pablo y los demás apóstoles y los cientos de miles de cristianos a lo largo de la historia de la iglesia han entendido que Dios en su soberanía tiene un plan mucho mejor que el plan que podemos tener tú y yo. Y que no importa cuántos bienes podamos tener en esta tierra, ni cuántas cosas buenas podamos disfrutar en esta tierra, yo quiero que te entiendas, ninguna de las cosas que estamos disfrutando ahorita se puede comparar con la bendición suprema de estar en la presencia de Dios. Bien. Según Paul J. Steimer, la seguridad del verso 28 radica en que sabemos que estamos en las manos de Dios, un Dios que envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Y Él declara que todas las cosas finalmente resultarán en nuestro bienestar. Si no confiáramos en un Dios así, no tendríamos motivo para ser optimistas sobre el destino humano. Porque sabemos que nuestro futuro no está en nuestras manos. Y no depende de nuestra fidelidad o capacidad de ser fieles a Dios. Más bien, yace en las manos de Dios. Pablo ha estado insistiendo que la redención es el poderoso acto de Dios, un Dios amoroso, y parte de ese amor es no permitirnos que lo arruinemos. ¿Entendió eso? Parte de ese amor es no permitir que usted pueda echar a perder el plan soberano de Dios. Es impedirle a usted que usted pueda escaparse de las manos de Dios. Lo que quiero que usted, y voy a terminar con esto, entienda es que los cristianos tenemos esperanza. En un mundo como el que estamos viviendo, los cristianos tenemos esperanza. Como dice Romanos 8:18, los cristianos debemos tener por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los cristianos nos regocijamos en la esperanza de la gloria con Cristo. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque, Señor, sabemos que nuestras vidas están en tus manos. Y que, Señor, tú tienes un propósito mucho más grande del que nosotros podemos tener. Y tu palabra nos consuela, nos dice que aún las aflicciones del tiempo presente, aún las pruebas, aún las enfermedades y todas las cosas que suceden hoy, tendrán un propósito
mejor para cada uno de nosotros, Señor. Tú lo vas a encomendar a todo, a encaminar todo para nuestro bien, nuestro máximo bien. Y Señor, no hay un mejor regalo, no hay una esperanza mayor que el saber que algún día estaremos contigo por la eternidad, Señor, donde no hay más dolor, sufrimiento, muerte, enfermedad, castigo, pena, pecado, Señor. Te damos gracias por esa promesa preciosa. Y te pido, Señor, que tú abras nuestros corazones a esta verdad sublime que nos enseñas en tu palabra en este día. Y que tú nos ayudes a razonar, Señor, a entender estas verdades. Pero sobre todas las cosas que nos ayudes, Señor, a entender tu gran misericordia y tu paciencia con nosotros, Señor. Y que nos perdones las veces que hemos sido rebeldes y que hemos tratado de actuar independiente de ti, Señor. Yo pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y ruego, Señor, que juntos podamos entender que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.